alguna duda. Vamos a ver ahora lo que corresponde al presupuesto público. Anteriormente ya habíamos visto las generalidades y los conceptos de lo que es el presupuesto. Habíamos visto también el presupuesto privado. Ahora vamos a ver una parte del presupuesto público, igual en teoría, un poco también del presupuesto. Ya vamos entrando en el detalle de los presupuestos parciales para realizar el presupuesto maestro, que es la consolidación de estos. Entonces, eso esperamos ver ahora, ¿no? Entonces, el presupuesto público viene a ser la base para la estructura del sistema gubernamental. Esta constituye la base legal para la realización de todos los gastos públicos. La configuración de las cuentas contables debe ser compatibles con las clasificaciones presupuestarias para lograr la adecuada interrelación entre el proceso fiscal y de contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace este presupuesto? Analiza los ingresos y gastos del sector público. En sí viene a ser un plan financiero y de acción programada que facilita la coordinación de las actividades del gobierno, buscando la eficiencia y la economía y estableciendo los adecuados controles. Existe un sistema dentro del país, existe un sistema donde establece todo el presupuesto y los recursos que se les asignan a las instituciones públicas. Este sistema es controlado por el Ministerio de Finanzas. Esperemos que pase la ambulancia. Este sistema es controlado por el Ministerio de Finanzas y responde a una normativa, ¿no? ¿Qué es lo que hace en este sistema? Bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona, ¿no? El presupuesto en sí expresa los planes nacionales, regionales y locales elaborados dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social que tenga el país. Entonces, ¿cómo funciona esto? Eh, Todos los planes de desarrollo económico y social del país son enviados como proyecto y son propuestos por la función ejecutiva, el presidente y los ministerios y todas las instituciones que contemplan el Estado, ¿no? Entonces envían una propuesta al, a la asamblea analiza el presupuesto para el próximo año y aprueba o en su defecto puede devolver para, para que sea reconsiderado o analizado nuevamente o sea ajustado, ¿no? Entonces, todo este presupuesto responde en sí a los objetivos y a las metas estratégicas que haya planteado el gobierno y tenga para su periodo de gestión. Y quien ayuda a regular y a ejecutar es el Ministerio de Finanzas y cada una de las instituciones. Por ejemplo, en la clase anterior, me parece que era Carlos, nos comentaba que sí, hay instituciones públicas que tienen sus propios recursos y cómo ellos administran. Entonces, ellos igual, al ser instituciones mixtas, son reguladas por las instituciones públicas y no es que pueden hacer todo lo que esté a su alcance con los recursos, sino está regulado y también disponen de un presupuesto para el funcionamiento, ¿no? Y los recursos que ellos ingresan, receptan, igual van destinados para la distribución entre las otras instituciones. Entonces, este presupuesto público es un instrumento de planificación, como habíamos hablado siempre y en todas las clases anteriores.
El presupuesto es una herramienta de planificación y de proyección, expresado en términos financieros, en el cual se reflejan todos los gastos y aplicaciones, así como los ingresos y fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, estado o nación tendrá durante un periodo determinado con base en políticas específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan entre todo el gobierno y la acción que va a tener el gobierno. Entonces, como les decía, es la recolección de todos los ingresos y la distribución para los gastos que sean necesarios. Entonces, por ejemplo, hubo una época en el sector público donde tenían dinero para pagar uniformes, para pagar alimentación. Sin embargo, de acuerdo a los recortes presupuestarios y prioridades del gobierno, se retiró esos recursos y los servidores públicos ahora en su gran mayoría no tienen montos destinados para uniformes ni para alimentación. Entonces, esos son los ajustes que cada gobierno puede hacer en su presupuesto y puede dictaminar todas las políticas de uso de los recursos a todas las instituciones públicas. Entonces, esta herramienta permite planificar todas las actividades, incorporar tanto aspectos cualitativos y cuantitativos y trazar un curso a seguir durante el año fiscal con base en los proyectos, programas y metas. ¿Qué alcance tiene este presupuesto público? Tiene un alcance político, pues responde a políticas de producción de bienes, servicios, políticas económicas, sociales, fiscales, de administración presupuestaria, salariales. Entonces, como el gobierno administra todas estas políticas, también está muy atado al presupuesto y a la parte económica, porque el ejemplo más claro es el que les acabé de dar. Si había una política de entrega de dinero para uniformes de los servidores públicos, posteriormente bueno, se reformó y se retiró este dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero tal vez fue destinado para alguna obra social o tal vez para construcción de algo o para un objetivo en común de todo el país. Entonces, por eso establece mucho a aspectos políticos. El alcance administrativo, pues como habíamos visto en la clase anterior, tenemos todo un proceso administrativo y en el presupuesto público no es la excepción. Tiene el alcance para planificar, dirigir, coordinar, informar, supervisar, evaluar y presupuestar las actividades a cargo de la entidad pública. Obviamente el alcance económico y financiero que aquí puede tener el efecto económico, que es el ingreso público tributario, que tiene una función en función de la demanda y un efecto de redistribución de los recursos. Entonces aquí se analiza en función de la demanda cuántos ingresos puede obtener el sector público y cómo va a ser redistribuido estos recursos. El efecto financiero, que el presupuesto significa origen y destino de flujos financieros. Tiene un alcance jurídico donde se establecen normas que regulan la ejecución y evaluación. Además, fijan responsabilidades para el manejo del presupuesto. Siempre esto está supeditado al control por parte de la Contraloría, quienes determinan qué tan eficientes fueron las instituciones al usar sus presupuestos, cómo lo usaron de hecho y si está dentro de la normativa y todas las bases legales. Entonces, ¿cuáles son las características del presupuesto público? Incluye una programación detallada, requiere de un proyecto y está contenido en un plan de gobierno, en un plan para un periodo de gestión. En el caso del país tenemos 4 años. El periodo presupuestario es de duración anual, aunque tengamos cada gobierno de duración de 4 años.
el presupuesto como política de Estado se maneja a nivel de un año, ¿no? El inicio y el fin está durante un año, cada presupuesto. Se formula, ejecuta y controla bajo las técnicas de presupuesto por proyecto. Tiene carácter de ley al ser aprobada por la Asamblea, entonces es considerada como una ley. Cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y consolidados. Como algo inherente a su naturaleza, deben ser flexibles, sus datos deben estar fundamentados en estudios, análisis e investigaciones, permite la determinación de responsabilidades públicas, se comporta como un elemento operativo dinámico. ¿Qué es lo que busca este presupuesto? Siempre va a buscar proveer ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades de la institución o de todo el gobierno, ¿no? Aparte que ya se distribuye el presupuesto general del Estado a cada institución es responsable de la administración y también de prever estos ingresos y gastos futuros. Además de informar las novedades que puedan tener principalmente en los gastos y cómo van a estar distribuidos los ingresos. Transformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos, proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal. Entonces existe todo, como les decía, existe todo un sistema que maneja el Ministerio de Finanzas y entrega a las instituciones para que puedan registrar y realizar todo el proceso contable de la contabilidad gubernamental. ¿Cuál es el otro objetivo? Es permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental, fomentar cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo, proveer la base legal para la realización del gasto público por medio de políticas, incluso leyes o normas, también coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales, coordinar las actividades de organismos gubernamentales, establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con que alcanzarlos, minimizar los costos al darle el mejor uso a los recursos, facilitar el control y facilitar la delegación de la autoridad y fijar la responsabilidad financiera. Entonces, esos son los principales objetivos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Entonces, dentro del sector público, realmente el manejo de los recursos implica una altísima responsabilidad, pues el único ente de control no es solo la Contraloría, sino el mismo pueblo, la misma ciudadanía. Entonces, si alguien conoce del mal uso de los recursos, o de un uso inadecuado de los recursos, puede perfectamente intervenir con los organismos competentes, ¿no? Entonces, los que manejan los presupuestos y los recursos realmente tienen una gran responsabilidad porque incluso podrían ser penados o sentenciados si es que si hacen uso indebido de los recursos. Entonces, en los ¿Puedo presupuestos, hacer, profesora, puedo hacer una acotación? Carlos Villarroel le saluda nuevamente. Carlos, claro. Con gusto y buenas noches para todos. Una pequeña acotación. La entidad que se encarga del control y la supervisión del presupuesto de las entidades del Estado actualmente es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, antes llamada SEMPLADES. No es la Contraloría General del Estado. A ver, al final sí, la Contraloría sí regula, realmente la Contraloría regula todo el uso de los recursos del Estado, recursos y Claro, pero gestión de ¿quién servicios. supervisa y, y- Em, y- y controla la ejecución del presupuesto? Es en este caso Planifica Ecuador. pero Y la Contraloría es la entidad, claro. Planifica Ecuador se encarga de la ejecución, más no del control. Eh,
O sea, Planificación y ejecución. es un proceso en sí, ¿no? O sea, Ajá. ellos, el gobierno central ejecuta, entrega el presupuesto a las entidades, el recurso económico, y planifica, les dice, a ver, denme su presupuesto, cuál va a ser los programas, proyectos que ustedes van a ejecutar, y ellos mensualmente, nosotros tenemos se llama GPR, que es un proceso mensual que toca reportar a Planifica Ecuador, donde se Pero el ve el GPR resultado, que es son el avance de los... indicadores. Claro, son indicadores, Correcto. es el seguimiento, es un sistema de indicadores nada más, el GPR. Sí, es así. Ujú. Pero bueno, pero está bien. La Contraloría General del Estado es la entidad que regula que se haya ejecutado ese presupuesto para el cual fue destinado. Está bien. Pero quien se encarga de velar y controlar el presupuesto es Planifica Ecuador. Pero controlar la parte de la ejecución y la parte de la planificación está correcto ahí. Pero más allá de cómo la institución ya hizo uso de sus recursos dentro de los procesos y todo, quien tiene más injerencia es la Contraloría. Entonces, Claro, manualmente ellos pueden hacer si, a X instituciones la revisión o no lo pueden hacer o por denuncias lo pueden hacer. En la fase de planificación y ejecución está bien, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador realiza toda la ejecución, antes era SEMPLADES, la Secretaría Técnica. Entonces, realmente sí, dentro de la ejecución y la planificación, sí es correcto la Secretaría. Dentro del control, pero en la ejecución también está bien por el cumplimiento y vincula al GPR y solo dentro de las instituciones que están en la función ejecutiva, de hecho, funciona el GPR. No todas las instituciones y tampoco la Secretaría Técnica Planifica Ecuador está en todas las instituciones de manera íntegra, ¿no? Función ejecutiva sí va a estar de manera al 100%, pero si hablamos, por ejemplo, de Petroecuador o de CNT, que son empresas que manejan sus propios ingresos, no interviene tanto la Secretaría Técnica, más bien es solo, se les da a conocer, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos, por la aclaración. Precisamente la Secretaría Técnica Planifica Ecuador es la encargada de toda la parte de planificación, ejecución y control dentro de esta ejecución, ¿no? Sin embargo, hay un ente superior que es la Contraloría, quienes manejan y revisan todo el uso de los recursos, tanto en presupuesto como en todo lo que quieran revisar, ¿no? Compras públicas, talento humano, gestión, en planificación, absolutamente en todo. Entonces tiene un ámbito de control superior e incluso tiene mayor injerencia en cuanto a sanciones, lo que no sucede con la Secretaría Técnica Planifica. Su ámbito de competencia no le permite, por ejemplo, sancionar. Lo que hacen es enviar a la Contraloría para que la Contraloría haga un análisis más detallado y ellos sí, dentro de su competencia, puedan sancionar o puedan emitir juicios, lo que sea correspondiente, depende del caso, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos, por su acotación. con gusto, de nada. Ya. Entonces, dentro de la responsabilidad, estamos diciendo que se indicarán las unidades administrativas que tengan a su cargo tanto la producción de bienes y servicios previstos y en los casos de ejecución presupuestaria con la participación de diferentes unidades administrativas de uno o varios órganos públicos, se indicará la actividad que a cada uno de ellos corresponda y los recursos asignados para el cumplimiento de las metas previstas. Asimismo, se designará a los funcionarios encargados de las metas y objetivos presupuestarios, quienes responderán por el cumplimiento de los mismos y el eficiente uso de los recursos asignados.
Ya. ¿Cuáles son las características dentro de la administración central? ¿Quiénes se encuentran? Bueno, hemos venido hablando acerca del sector público y está considerada, por ejemplo, la administración central. Esta administración central lo contempla la presidencia y todos los ministerios y que está considerada como la función ejecutiva. Existe la función legislativa, la función de control, la función, ¿qué otra función hay? Función legislativa, bueno, alguien más que me corrija, ahorita se me fueron, pero bueno, ya voy a recordar. Entonces, dentro de las diferentes funciones, eh, cada uno tiene su ámbito, ¿no? Y su competencia dentro de la administración central, principalmente, son los que no tienen recursos propios, no tienen sus ingresos, como se había hablado la clase anterior, por ejemplo, Petroecuador o CNT o la empresa eléctrica, que ellos sí generan sus recursos. Entonces, la administración central, una de las características es que no generan sus recursos. Entonces, ¿cuál es la característica del presupuesto? Ejecuta créditos presupuestarios, no tiene contabilidad patrimonial, es decir, solo ejecuta gastos y no genera ingresos. Entonces, bueno, excepto el Ministerio de Finanzas, quien recepta todos los ingresos de las otras instituciones. Lo no gastado se reintegra a la Tesorería Nacional, es decir, a los fondos del Estado, ¿no? En cuanto a los entes descentralizados sin fines empresariales, aquí hablamos de los municipios, por ejemplo, que son las instituciones que se crean por ley o por derecho público, no relacionan actividades de producción de bienes o servicios destinados a la venta, reciben de la administración central aportes presupuestarios, tienen contabilidad patrimonial. Una característica, por ejemplo, de los entes descentralizados o gobiernos descentralizados, como lo conocemos acá, o los municipios, la característica es que ellos tienen la competencia para recaudar dinero en función de, por ejemplo, agua potable, luz eléctrica, bomberos, recolección de basura. Entonces, esos montos pueden recolectar a nivel de municipios. Entonces, sí tienen una parte de ingresos en la parte presupuestal. Entonces, aquí tenemos cómo funciona el ciclo presupuestario dentro de las fases del proceso presupuestario. Tenemos Partimos del sector privado y la actividad económica, donde se receptan todos los ingresos. Paralelo a eso, tenemos unas políticas económicas de gobiernos, las directrices de planificación, donde interviene aquí precisamente la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. En función de estas directrices y normativas y políticas presupuestarias, se receptan todos los ingresos y gastos, se realiza la formulación de presupuestos nacionales en función de los planes y programas que tengan cada institución y se realiza la parte de priorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el gobierno de turno, su interés es fomentar la producción o darle impulso a la producción agrícola, entonces el sector agrícola y las instituciones que atienden este sector van a tener prioridad en los recursos, mientras que yo que sé, el ámbito social, bonos o educación, digamos, salud, no es prioritario para ese gobierno. Entonces van a quedar un poco relegados en cuanto a los recursos y no tendrán tanto presupuesto para atender todos sus proyectos o planes. Entonces depende de cuál es el plan estratégico del gobierno que esté de turno. Entonces se realiza esta formulación de los presupuestos y la programación física. De ahí ya viene la ejecución que lo realiza cada una de las instituciones.
y la evaluación de la ejecución y las acciones de decisiones y correcciones, que ya puede ir vinculado a lo que hablábamos, las etapas de control y todos las sanciones que pueda implicar el mal uso de los recursos. Entonces, vamos a complementar con algo adicional. Más bien, a manera de resumen, tenemos preguntas primero y de ahí damos este resumen. Preguntas, comentarios, sugerencias. Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Es el nombre que recibe el presupuesto público, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en un año fiscal, ¿no? ¿Para qué sirve? Principalmente tres objetivos: la asignación de los recursos, se tiene que distribuir los ingresos y los gastos de manera equitativa para que al final del periodo superávit casi es muy difícil, lo que hablábamos la clase anterior, a menos de que sea un país que produzca, que tenga fortaleza tanto en la producción agrícola, o sea, sea integral una producción agrícola, comercial, industrial, y pueda generar recursos, ¿no? Y aparte tenga un ámbito internacional de producción bastante reconocido y bastante aceptado. Entonces, ahí vamos a tener un superávit. Sin embargo, en el caso de nuestro país, muchos años y muchos gobiernos han dejado los recursos del Estado con déficit. Entonces, eso es lo que busca, dentro de los objetivos, la asignación de los recursos, que en su mayoría traten de ser equitativos y el superávit, y el déficit no sea muy alto. El otro de los objetivos es la distribución de la renta, que viene a ser todos los ingresos que recibe el Estado para todas las instituciones del mismo Estado, ¿no? La contribución a la estabilidad y desarrollo económico, como decíamos, en función de los planes y dando la prioridad de lo que necesite el país. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en función de los gastos y los ingresos. Los gastos se incluyen en forma detallada. ¿Para qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuánto gasta? ¿En qué se gasta? Y cómo se gasta. Aquí faltó cómo se gasta, ¿no? Los ingresos, aquí se debe definir el tipo de los ingresos y la institución que que haya generado estos ingresos. El ciclo presupuestario, dentro del presupuesto, tenemos la elaboración del presupuesto, que está a cargo del Ministerio de Hacienda, que les decía, igual es el Ministerio de Finanzas. En conjunto, bueno, también existe todo un comité para elaborar el presupuesto general del Estado, no solo el Ministerio de Finanzas, pero se basa en los proyectos y en las entidades territoriales y estatales. Luego la discusión y aprobación, que está a cargo de la Asamblea Nacional, quien puede aprobar o rechazar o devolver, ¿no? Con observaciones. Ya la ejecución, que es la realización ya de la capacitación y distribución, captación y distribución del presupuesto, y aquí ya se encarga cada institución que ha recibido el dinero. El control presupuestario, ya hablamos, aquí lo realiza el control interno, el control externo, el control parlamentario, si fuera el caso, ¿no? ¿Y qué es el superávit y déficit? Lo que les había explicado. Si los ingresos, la diferencia entre los ingresos y gastos
resulta positiva, tenemos un superávit, es decir, tuvimos dineros a favor, y si es que esta diferencia resulta negativa, tenemos déficit, es decir, tenemos deudas en nuestro caso, y si hablamos de nuestro país, tenemos deudas hace muchos años y para muchos años, ¿no? Entonces, eso es la parte del resumen igual dentro del presupuesto del sector público. ¿Tenemos alguna pregunta? Y ahí quedaría con lo que es el presupuesto público. Ya procederíamos a pasar ya al análisis de los presupuestos parciales. El primero que del primero que vamos a hablar es el presupuesto de ventas, y la próxima clase vamos a hablar del presupuesto de compras, de producción y el presupuesto maestro, y a ir viendo unos ejemplos y estructuras que se puede usar para presupuestos de ventas. Entonces, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Entonces, vamos a seguir con la parte del presupuesto de ventas. Esta es una parte parcial, ¿no? Y esto ya se usa en las entidades privadas, en empresas privadas, y al igual que el resto de presupuestos que se puede elaborar en una empresa, el presupuesto de venta es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad que tiene una empresa y a conocer el volumen de ventas estimado. Es decir, estas estimaciones de los niveles de venta. Profe, no está compartiendo la pantalla. No, es que aquí es solo algo pequeño que les voy a explicar nada más. La próxima clase vamos a ver ya un modelo del presupuesto de ventas. Ya, entonces les decía que estas estimaciones a niveles de ventas son la base para los siguientes presupuestos. Entonces, por eso es importante elaborar en las empresas, elaborar estos presupuestos de primera mano, porque las decisiones comerciales, en función de los datos que salen en el presupuesto de ventas, influye directamente en el nivel de producción. Es decir, si la empresa, por ejemplo, estima que sus ventas serán elevadas en función del año anterior, estas deben reflejarse inmediatamente en la producción, porque si el año anterior vendí 100,000 y este año quiero vender 200,000, pues el área de producción deberá proveer todos los recursos para elaborar el producto en el doble de capacidad. Entonces, por eso es muy importante este presupuesto de venta. Aparte que es muy pequeño también, ¿no? Dentro del plan financiero es un análisis bastante pequeño, y determina nada más que los ingresos, los costos y la cantidad que se proyecta. Muchas de las empresas realizan estas proyecciones tomando en cuenta los datos históricos, ¿no? O si existe una nueva, por ejemplo, una nueva innovación de un producto que quieren ingresar en el mercado, y tiene, luego del análisis de mercados, la investigación de mercados, los resultados es que va a tener bastante aceptación y las ventas van a crecer. Entonces ahí la empresa empieza a generar este presupuesto de ventas con esas proyecciones. Y en función de esas proyecciones se generan los siguientes presupuestos que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el presupuesto de ventas se caracteriza porque incluye todos los productos o servicios que comercializa o presta la empresa.
Las ventas previstas deben estar valoradas en cantidades y también en valor económico. El presupuesto de venta debe incluir un pronóstico de ventas del sector de la empresa. Y para elaborar este presupuesto de venta debe estar lo más ajustado a la realidad y es importante que la empresa conozca el mercado donde se está desempeñando para que no haga eh, un esfuerzo innecesario, ¿no? Y que se tenga que ajustar el presupuesto o que tal vez el duplicar las ventas haya sido tan optimista porque resulta que en el mercado mi producto no era tan aceptado. Entonces, eso generó que la empresa eh, incurra en gastos de mayor compra de materia prima o contratación de mano de obra. Entonces, es muy delicado este presupuesto porque igual, ¿qué es lo que busca? Conocer la rentabilidad proyectada, ¿no? Recordemos que el presupuesto siempre es una proyección. También lo que puede buscar este presupuesto es aumentar el volumen de venta en función del análisis de mercado y el análisis de las ventas o históricos que tengan en la empresa. Y también manejar la competencia, es decir, establecer estrategias que le permitan afrontar a la competencia de alguna con alguna inversión, reduciendo procesos o mejorando los tiempos. En sí, este presupuesto entonces tiene eh, una importancia alta y resulta indispensable para una empresa, pues influye sobre la toma de decisiones de todos los departamentos que lo complementan. Entonces, este documento, esta herramienta del presupuesto de ventas, indica lo que se estima vender, por lo cual la producción deberá ajustarse a sus cifras. Además, las empresas hoy en día también suelen basarse la gran mayoría de sus decisiones en presupuestos de venta, ya que a través de este presupuesto es posible saber si las ventas son elevadas para poder prevenir el agotamiento de la oferta de productos. Entonces, tiene muchísima importancia. ¿Cómo se lo realiza? Eso vamos a ver la próxima clase con un ejemplo. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos indispensables para el presupuesto de ventas? Es el número de unidades que se espera vender, sea productos o servicios, el precio de venta en relación al resto de la oferta y respuesta de la demanda, el precio en tiempo exacto, si es perdón, el periodo en tiempo exacto, si es que es en mes, trimestre, semestre o año, y los datos comerciales, ¿no? Que sean necesarios, por ejemplo, la situación actual de la empresa o la realidad de cada departamento, por medio de un análisis FODA, que suele ser una herramienta que permite ayudar y complementar esta herramienta del presupuesto de ventas. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo se elabora este presupuesto y cómo, con un ejemplo, ¿no? Vamos a ver una matriz de Excel que les va a servir igual para ustedes y para la resolución de las tareas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿El examen y la lección va a estar teoría y también ejemplos prácticos? A ver, mm, yo no tengo acceso, por ejemplo, al banco de preguntas. Sin embargo, de lo que conozco y de mi experiencia y lo que me ha pasado en otros cursos, realmente es un examen teórico. En las siguientes clases vamos a ver fórmulas, tal vez cómo funcionan estas fórmulas, pero no la práctica. Por ejemplo, realice un presupuesto de ventas o realice el presupuesto de producción de la empresa X. En ese nivel no, pero sí en la parte teórica. Entonces, ¿qué es un presupuesto de producción? ¿Qué es el presupuesto de ventas?
cuáles son los elementos del presupuesto de ventas. Eso sí. Correcto, profe. Ya, Con relación, sí, disculpe, con relación a la tarea número 3, ahí se plantea una formulación de unos ejercicios. Ujú. Eso lo vamos a seguir, lo vamos a analizar en las clases subsiguientes. En la última el de- clase podríamos ver podríamos ver y revisar la tarea y hacer unos ejemplos y todo, no hay problema. Para que ustedes Ok, puedan tener claro, sí. ¿no? Sí, porque tengo varios vacíos, unas confusiones. La verdad no he podido desarrollar, he querido adelantar el trabajo, pero mientras no lleguemos a ese Ujú. punto, creo que no. Sí, no se Al menos puede. de mi parte, no. Sí, es que todavía no hemos tocado este tema, que ya desde la próxima clase vamos a empezar con la parte práctica y a ver ejemplos y las fórmulas, entonces ahí ya va a ser más sencillo y ya van a tener Ok, el conocimiento. está bien, quedó claro, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas adicionales? Ya todo claro, profe. Listo, chicos. Entonces, quedamos ahí para vernos en la próxima clase y continuar con la materia. Traigan igual preguntas si es que tienen. Muchísimas gracias igual por la participación. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una buena noche, chicos. Un buen fin de semana, buenas noches. Igual a todos. Hasta luego, buenas noches.